Hola amigos, este video es para mi canal de YouTube que no subo contenido hace como 2 años. Voy a hablar acerca de la producción musical del disco Peces, específicamente del sonido de guitarra. Voy a contextualizar. Hace poco vi el documental Cuando respiro en tu boca y me llamó mucho la atención los equipos que usaba Claudio Valenzuela en la grabación de la guitarra. Recordemos que el disco Peces, creo que es el primer disco de Lucibel, fue grabado el año 95 y el productor es Mario Breuer, que es un productor grosso ya de aquella época, con larga data de trabajo con gente de los 80, gente importante en Argentina. Entonces era bastante pintoresco ver cómo trataba a los Lucibel, que en esa época eran gente muy joven, con poca experiencia, y ver cómo resolvía el tema de las ansiedades, ver cómo resolvía cosas técnicas, cómo manejaba la ecualización, cómo manejaba el microfoneo, y todas esas cosas eran demasiado choras de ver. Así que para la gente que se dedica a la grabación es una recomendación así, pero deben ver esa cuestión porque es muy, muy, muy interesante. La impresión que me dio personal es que en el fondo todo está en la misma. Todo el mundo, aunque sea un productor muy grosso o alguien muy nuevo en esto, igual tenés que agacharte a correr ese micrófono que quedó fuera de fase. Esa weá es transversal. Volviendo al tema de los equipos. ¿Cuál era la cadena que usaba don Claudio Valenzuela? Era una guitarra Fender. De la guitarra Fender a un overdrive amarillo que era un DoD noventero de estos FX. Del overdrive pasaba a una pedalera Zoom 2020, que es de las más antiguas, y de ahí pasaba a un Marshall Valve State de 100 watts. Y eso era el sonido de la guitarra. La introducción de Cuando respiro en tu boca, con ese lick que tiene, digamos, como un phaser envolvente, o un flanger creo que es, fue sacado de ese audio, de esos sonidos, de ese equipo. Si para la gente que cacha, son puros equipos que hoy en día no se catalogan como equipos profesionales. El Valve State de 100 de los años 90 era una versión económica de los equipos de verdad. Los JCM800, los Plexit, los JCM900. Era la versión económica. Buenos amplificadores, bacanes, pero era eso. La Zoom 2020 viene, digamos, de, de las rack Zoom que habían en la época, que eran como la competencia barata a lo que hacían en rack Roland, TC Electronic, Korg, Digitech. Zoom también tenía un efecto en un módulo, digamos, en digital de rack. De eso pasó a la Zoom, creo que era la 2020. Antes hubo un aparato chico que parecía como una radio, que era como una hueá, como una conchita que se abría, que tenía un parlante y era como que era como una especie de cerebro, que era una calculadora, no sé si tenía parlante o no, y ese parece que se llamaba 9002, era la Zoom 9002. Era lo primero que había hecho Zoom después del rack. Y después creo que pasó la 2020. Y esa es la que usaba Claudio Valenzuela. Después vino la 1010, después vino la 505. Y la 505, ustedes saben lo que pasó. Por los que son guitarristas cachan lo que pasa con la Zoom 505. Entonces, ese riff envolvente de flanger o phaser venía de la Zoom 2020. Y yo quedé así para adentro. Porque hoy en día los guitarristas colegas, o sea, puta, ni por chiste colocan una cuestión Zoom menos antigua en su sonido. Pero fíjense que una canción buena y una buena producción, teniendo equipos que no son necesariamente top, eh, trascienden en el tiempo y se generan clásicos igual. Entonces, hay que pensar en aquello. Lo otro que es importante es que si bien tienes equipos que funcionan y son piola, lo que pasa entre medio del equipo es importante, es el proceso. Es decir, si tú tienes una guitarra y un pedal, para que entre la guitarra y el pedal funcionen las cosas bien, tienes que perillar bien. Del pedal al amplificador lo mismo.
perillar, ecualizar bien, del amplificador al micrófono y así sucesivamente. ¿Se cacha la idea? El tema está que lo que pasa entre medio del equipo, entre medio de los equipos, es un proceso. Es escuchar, perillar, regular. Y esos procesos tienen que estar hechos, digamos, con conocimiento, con experiencia. Y se da una cadena virtuosa. Y eso es lo que pasa con este disco. Eso es lo que pasa con el audio de guitarra de este disco. Hay una cadena virtuosa. Hoy en día tú escuchas ese tema grabado el año 95 con esos efectos que hoy día son tan modestos y funciona la raja. Y es un clásico. El disco, de ahí me di la tarea de escucharlo entero, revisar, cachar los audios. Claro, pues, los audios venían de eso, venían de esa configuración. Un combo de 100 watts a transistores, un pedalera digital, un pedal análogo y la cuestión andaba excelente. Pero había un buen productor, habían procesos que estaban bien hechos, era una cadena de cosas buenas. Así que relato esto para que nuestros colegas músicos, productores, gente que se dedica a la música, guitarristas, piensen en que de repente no vale la pena el hype de tener cosas tan caras o tan boutique, sino que lo que hay que cuidar son los procesos. Hay que saber lo que uno está haciendo. ¿Cachai? Es bonito tener cosas bacanes, pero más bonito es saber lo que se puede hacer con lo que tú tienes. Así que eso, pues amigos. Nos vemos en un próximo video.